Boker Tov, amados Chaverín, amigos y ajín de las quejilás internacionales de Talmidín de Yahshua HaMashiach. Que la verajot de nuestro abacados, Yahweh, esté con cada uno de ustedes en los lugares donde se encuentran. Yevarejeja Yahweh be ismereja Yaer Yahweh panajeleja bijuneja. Isa Yahweh panajeleja behachem leja shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que haga Yahweh resplandecer su rostro sobre ti y te dé gracia. Alce Yahweh su rostro hacia ti y ponga en ti la paz. Amados Sajín, hoy quiero compartir con todos vosotros, los verdaderos Talmidín de Yahshua HaMashiach, un tema que existe mucha controversia en cuanto a él, pero que para nosotros todo lo que sale de la boca de Yahweh y todo lo que sale de la boca de Yahshua HaMashiach y de los enviados de los apóstoles es el fundamento de nuestra emuná. La pregunta y la cuestión es si una mujer puede hacer alajá, enseñanza, en la asamblea. En los movimientos cristianos, tanto evangélicos, pentecostales o de cualquier otra denominación, y en cualquier otro sistema religioso semejante al protestante, está muy de moda la enseñanza que postula que una mujer sí puede enseñar las escrituras en la reunión de los creyentes, incluso estando varones presentes, y en medio de estas reuniones las mujeres lideran, ejercen pastorados y han venido a ser cabeza en la asamblea en lugar de sujetarse al orden que el Oje Yahweh estableció. De esa manera, amados Sajín, se ha creado una enseñanza errónea total, lejana a la emuná original de los emisarios y del mismo Yahshua HaMashiach, producto de que el mundo en el cual nos encontramos está absorbiendo al creyente, es decir, el mundo enseña igualdad entre hombres y mujeres, y los creyentes tibios vienen a tomar ese requisito para estar inmensos en una sociedad mundana, alejada de la Torá y de sus principios. Sin embargo, lo que la sociedad moderna postula, amados Sajín, no es la enseñanza de la Kitbeh HaKodesh, de la Sagrada Escritura, y mucho menos que sea la voluntad de nuestro abacados Yahweh. En el Shefer de Corintillín Aleph, primero a los Corintios, que escribió nuestro Ají Shaul, en el capítulo 14 y los pasús del 34 al 40, ahí vemos al emisario Shaul exhortando a todos los creyentes en relación al orden que debe de existir en la reunión de la asamblea de Elohim. Y dentro de este orden, él exige lo que la Torá pide. Vamos a leerlo. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la Torá lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Elohim? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mis voz de Yahweh. Mas el que ignora, que ignore. Así que, ajín, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Saúl, amado Sajín, nos viene dando alajá en su Sefer a los Corintillín acerca del orden que Yahweh estableció desde el principio de la creación. Yahweh es un eloje de orden
Y bajo ese orden, él estableció que el varón fuera cabeza de la mujer y que ésta le estuviera sujeta, y no al revés. Un claro y sencillo ejemplo de ese orden dictado por Yahweh en el principio, en el Bereshit, es que aquel que tiene relación con quien fue el primer ser creado, nosotros nos preguntamos, ¿quién fue el primer género creado? ¿El masculino o el femenino? La Escritura nos dice que fue el primer hombre, Adán, el género masculino. Y bajo esta perspectiva, la Torá nos indica que para Elohe fue importante destacar que el varón no es por causa de la mujer, sino que la mujer fue por causa del varón. ¿O usted cree que Elohim creó primero a Adán de género masculino sin ningún motivo, sin ningún trasfondo? No, amado Chaverin, amado Ají. Todo lo que Yahweh hizo y cómo lo hizo fue para darnos alajá, darnos enseñanza de algo. Y en este caso la enseñanza tiene relación con el orden que él mismo estableció. Primero, el hombre como cabeza y autoridad, y luego la mujer como compañera y ayuda idónea. Como dice el Shefer de Corintillín Aleph 11, 8 y 9, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada por causa del varón. Dijo entonces en el libro de Bereshit, capítulo 2 y el pasuk 23, Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. En el libro de Bereshit 2:18 nos dice también, y Yahweh Elohe, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Ahora bien, amados Ajín, sabiendo que la Torá enseña esto, y que todo lo que Elohe hizo en su momento trae consigo una alajá, una enseñanza, un ejemplo a seguir, que muestra su voluntad, ¿por qué motivo una mujer no podría enseñar en la congregación mientras hay varones presentes? Antes de responder a esa cuestión o esa pregunta, debo señalar que la doctrina de los apóstoles, los emisarios, los enviados de Yahshua HaMashiach, siempre fue la de la Torá. Y bajo esa perspectiva es que vamos a interpretar más claramente las palabras de Shaul, quien prohíbe rotundamente que la mujer enseñe en la congregación. Y lo leemos en Timoteo Aleph, en primera de Timoteo, la Shefer que él escribió a Timoteo, en el capítulo 2, el pasuk 11 y 12. La mujer, dijo Shaul, aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Java, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Los pasús anteriormente expuestos, amados Ajín, son una clara muestra de que Saúl, al igual que el pasaje que citó en su Shefer a los Corintillín Aleph, en el capítulo 14 que ya leímos, está usando la Torá para enseñar a la asamblea, a la congregación, pues solo en la Torá, en el principio del Bereshit, se nos muestra el orden que Elohe Yahweh estableció en las familias. ¿Y cuál es ese orden? El varón como cabeza y autoridad, y la mujer como ayuda idónea del varón. El que una mujer hiciera alajá en una congregación de varones era señal de no estar sujeta al varón, y aún más grave, de no querer respetar el orden establecido por Yahweh en la misma Torá. Saúl señala que enseñar es sinónimo de ejercer dominio, y debido a que para ser instructor de otro se debe ser maestro, al constituirse como maestro se está sobre aquel
que en ese momento recibe la halajá, la enseñanza. Es decir, nos tornamos en talmidín o aprendices de aquel a quien oímos. Y esto es lo que yo quiero que ustedes, mujeres y varones, comprendan. Por lo tanto, hay una clara sujeción al moré, al maestro que nos enseña. El hecho de que una varona enseñara a varones en una reunión iba contra el principio, de que Elohim estableció en la misma Torá. Y este principio indica que la mujer debe estar sujeta al varón. Permite que la mujer enseñe en una reunión donde hay varones presentes. Era una clara violación del misbot dado por el mismo Yahweh. Y muchas preguntan, ¿cuál es ese misbot que ha dado Yahweh? Pues el orden que Él nos deja ver en el principio de la creación. Eso constituye un misbot, pues es un ejemplo dado por el mismo Creador. En definitiva, ¿qué nos está enseñando? ¿Qué nos está dando de halajá ese pasut de la Escritura? ¿Por qué razón una mujer no debe hacer halajá a varones en una reunión? Ojo que digo, en una reunión donde hay varones. Saúl nos dice que el primer motivo es que Adán fue creado primero y después Java. Y el segundo motivo que nos da el emisario Saúl es que fue la mujer quien incurrió en el pecado primero antes que el varón. Por lo cual las razones del emisario son totalmente escriturales y emanan del plan del Creador, que señala el orden para las familias que constituye su pueblo, los Benei Israel, siendo el varón de los Benei Israel el cabeza y la mujer Benei Israel como ayuda idónea sujeta a él. Ahora bien, todo aquel que diga que la halajá dicha por el Saúl, por el emisario Saúl, no es válida, y de eso hay constancia de que muchas mujeres lo creen, incluso llegando a decir que eso era para aquel tiempo, pero que ahora en este tiempo no es cierto, ya las mujeres pueden enseñar. Estas personas no son dignos de ser considerados verdaderos nabí o ajín espirituales, ya que la doctrina proviene directamente de Elohe Yahweh. Y esto es lo que significa el Pasuk 38 cuando dice, si alguno se cree profeta o nabí o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mis voz de Yahweh. Mas el que ignora, que ignore. Los que creen en esta nueva doctrina que permite hacer halajá a las mujeres en una reunión donde hay varones presentes, usan para la justificación suya tal halajá y utilizan algunos pasajes que están interpretados de una manera ajena y contraria a la emet de la Kitbeh HaKodesh. Ese es el caso del pasaje que se encuentra en Mahasher, en Hechos, que el enviado Silas nos redactó en ese Shepherd de Mahasher, en el capítulo 2 y el Pasuk 17, donde leemos lo siguiente: y en los postreros yom, dice Yahweh, derramaré de mi rúa sobre toda carne, y vuestros benei y vuestras bak profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Cualquier lector honesto y sincero de la Kitbeh HaKodesh comprenderá que este pasuk no enseña esa falsa creencia que hoy día está muy de moda. El pasaje que es comentado por el enviado Kefas en su primer discurso se encuentra en el capítulo 2 de Joel, en el pasuk 28 y 29. La profecía que ahí se lee indica lo que sucedió en ese momento con el derramamiento del Ruach HaKodesh, el cual posaría en todos los hombres con fe si se arrepienten de sus pecados. Tanto hombres como mujeres disfrutarían de esa llenura
del poder de Yahweh. Eso es lo que nos dice la profecía y eso es lo que sucedió. Sin embargo, los que creen que una mujer sí puede dar alajá o enseñanza y predicar en la reunión de las asambleas de Yahshua HaMashiach, dicen que la expresión vuestras hijas profetizarán tiene relación con que la mujer sí podría predicar o hacer alajá en las asambleas de Elohim, lo cual de ninguna manera es cierto. La profecía tuvo su cumplimiento en la primera asamblea de Yahshua, pues si hubieron mujeres que profetizaron, es decir, hablaron de cosas que sucederían en el futuro bajo la inspiración del Ruach HaKodesh, sin embargo, no significa que estas mujeres que han recibido el don de profecía prediquen o enseñen debido al cumplimiento de esa profecía. Pues el hecho de que las mujeres profeticen no tiene relación con que estas varonas enseñaron o predicaron la Kisbeh HaKodesh. Pues la profecía no es una explicación doctrinal de la Kisbeh HaKodesh, de la Sagrada Escritura, sino es el anuncio inspirado por Yahweh de cosas que sucederán en un futuro próximo o lejano. Otro pasuz que lo usan las mujeres liberales, es el que quieren aprobar la predicación femenina. Es el que se encuentra registrado en el Sefer de Galatayín que escribió nuestro enviado Shaul a los Gálatas, en el capítulo 3 y el pasú 26. Tal pasaje indica una igualdad entre varón y varona, que los que creen en que la mujer sí puede predicar y enseñar a los hombres han interpretado pésimamente. Leemos lo que dice el Sefer en el capítulo 3 y el pasú 26 de Gálatas: pues todos vosotros sois Benei de Yahweh, por la emunad en el Masías Yeshua, porque todos los que habéis sido sumergidos en el Masías, del Masías estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni varona, porque todos vosotros sois uno en el Masías Yeshua. Amados ajín, este pasut no enseña por ninguna parte que la mujer tenga la libertad de predicar o hacer alajá en la asamblea cuando los hombres están presentes. Es más, Shaul no dice por ninguna que se está refiriendo al tema de las libertades que tiene o que quiere tener la mujer en cuanto al desempeño en la asamblea. Lo que sí enseña el enviado es que ya no hay excepción de personas para Yahweh. En cuanto a la salvación, quédense con esto, en cuanto a la salvación, pues todos somos benéis, hijos, por medio de la emunad en el Masías Yeshua. El capítulo 3 de Galatayín está esencialmente dirigido por Shaul para poder explicar que los creyentes gentiles y judíos son iguales ante Yahweh por medio de la emunad en Yahshua, la cual trae salvación y vida eterna. Y lo mismo ocurre en el caso del hombre y la mujer. Estos son iguales ante Yahweh en cuanto a la salvación. Elohim no se preocupa de salvar solo a los hombres, sino que también quiere que las mujeres accedan a esta bajesheth, a esta gracia, a este favor. Pero ¿por qué ocurre este grave error de interpretación? Se debe a que al leer un pasaje siempre hemos de fijarnos en los textos que anteceden y proceden del texto que nos importa interpretar. Y aquí leemos claramente que este capítulo 3 está dedicado a la salvación por medio de la emuná, de la fe, y no de las obras de la Torá, por lo cual el pasut no está enseñando una supuesta justificación a que la mujer enseñe o haga alajá en la asamblea de Yahshua, sino que la verdadera enseñanza de este capítulo es la emuná,
por la cual tanto hombres como mujeres alcanzan la bajezed y la salvación. El que la Kitzbeh HaKodesh enseñe que la mujer no debe predicar, ni hacer alajá, enseñanza, ni ejercer dominio sobre el varón, no significa que la mujer no pueda servir a Yahweh o a la hermandad en distintas tareas que no tengan relación con predicar o hacer alajá y ejercer dominio sobre el varón. De hecho, la Kitzbeh, la escritura, habla de que las ancianas pueden enseñar a las mujeres a cuidar de sus hogares, pueden criar a sus hijos, pueden amar a sus esposos, y en definitiva, a ser mujeres virtuosas, como lo enseña el Mislé, el Proverbio 31. Las mujeres pueden tener el don de la alajá, de la enseñanza, pero deben de usar ese don ajustándose a las limitaciones que impone la misma Torá. Y ahí lo que está en juego no es si tiene o no tiene el don de la alajá o la enseñanza, sino si tiene el don de la obediencia. Porque esto es obediencia al orden establecido por Yahweh en el principio de la creación. Es decir, podrán hacer alajá a otras mujeres, podrán hacer alajá a los niños, pero cuando la congregación está reunida, la mujer debe refrenar el uso de su don de alajá, de enseñanza, y esa es la enseñanza escritural de la misma Torá, que fue confirmada por los emisarios de Yahshua para el orden de la asamblea de Elohe Yahweh. Y estos son los misvot Elohim, y todo aquel que se crea espiritual debe de reconocerlo, como nos dijo nuestro amado Shaul. Las ancianas, asimismo, dice en su Sefer a Tito, capítulo 2 y el Pasuk 4, deben ser reverentes en su porte, no deben de ser calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus benei a ser prudentes, que sean castas, cuidadosas de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Yahweh no sea blasfemada. Reconozco, amados ajín, que esta posición se va haciendo cada vez más impopular, cada yom que va pasando, especialmente ante el avance impetuoso del movimiento de igualdad de sexo y de la liberación femenina. Pero a pesar de ello, es necesario mantenerse en lo que la misma Kitzbeh HaKodesh, en lo que el mismo Yahweh, en lo que el mismo Yahshua, en lo que los mismos enviados enseñaron. Después de todo, amados ajín, no siempre la interpretación gramática, histórica y literal de la Kitzbeh ha sido aclamada por las masas de este mundo. Vivimos en un mundo contracorriente, vivimos en el mundo, pero no somos parte del mundo, porque hemos sido llamados como pueblo santo, como pueblo para vivir en Kadushá, en santidad. Y lo que nos diferencia de todo lo demás que hay en el mundo es nuestra humildad y nuestra obediencia a los mismos de Yahweh. Y aunque tengamos capacidades para hacer las mismas cosas, Yahweh quiere que seamos obedientes y que hagamos las cosas en su orden, no como nos dé la gana, no como el mundo nos quiera animar. Yo no niego que una mujer no pueda hacer alajá. Claro que puede hacerlo, tiene actitudes para hacerlo, porque leer un texto y enseñar lo que dice ese texto, eso lo puede hacer cualquiera, un hombre y una mujer. Pero eso no es lo que Yahweh ha querido que se hiciera. Y si ustedes se consideran espirituales, ustedes se consideran pueblo de Yahweh, ustedes se consideran talmidín de Yahshua, obedezcan. No se dejen guiar por aquel que desde el principio nos dijo
que podíamos ser igual a Elohe y que podíamos hacer lo que nos diera la gana. Nosotros no hemos sido llamados para hacer lo que nos dé la gana. Hemos sido seleccionados por el Elohe de Israel, Yahweh Shebaot, para ser su pueblo y para obedecerle. Así que, amados Ajín, vayamos amoldando nuestra vida a lo que dice la Kizbe HaKodesh, a lo que enseñó Yahweh en la Torá, a lo que enseñó Yahshua en sus alajás y lo que enseñaron los talmidim, porque ese es el fundamento de nuestra emuná. Y si removemos eso, si quitamos eso o pasamos de eso, nuestra emuná no estará basada en la roca, amados Ajín, sino que estará basada en la desobediencia, porque hemos cambiado los preceptos de Yahweh por nuestras propias opiniones, nuestras propias interpretaciones. Y esto no es lo que Yahweh quiere de nosotros. Él nos ha dado al varón un rol y a la mujer otro rol. Nadie es mayor que nadie, pero cada uno debe de ejercerlo con humildad, con respeto, con obediencia. Porque de Yahweh, amados Ajín, nadie se va a reír. Y al final, lo que estéis sembrando es lo que vais a recoger. Por eso el llamado de Yahweh y el llamado de Yahshua es un llamado de exhortación, de a volveros a la Torá de Yahweh, a sus misbot, y no cuestionarlos. ¿Quién nos ha dado la autoridad para cuestionar los misbot de Yahweh? No, amados Ajín, no sigamos en pos de lo que el mundo sigue, que es la rebeldía, de rebelarse contra lo que no entiende. Las mujeres tienen su rol y son de suma importancia. Son bien amadas por Yahweh y son bien amadas por los Benei y Israel, pero deben de ajustarse, deben de ceñirse a la emed que Yahweh nos ha revelado. No porque estéis sujetas a vuestros maridos, no porque no podáis enseñar en la asamblea donde hay varones, sois menos que nadie. Recordad que a través de vosotros ha venido la vida de todos los hombres. Amadas, respetad vuestras vidas, respetad lo que Yahweh quiere de vosotras, si es que de verdad estáis amándole. Porque eso es lo que hace una mujer que ama a su esposo. Respetarle, tomar su lugar y no usurpar el lugar que no le corresponde. El varón es el que tiene que proveer según la Kizbe HaKodesh, pero por desgracia en esta vida, como están las cosas tan mal, es la mujer la que quizás esté trabajando y el marido esté en casa, pero no por eso vas a ser más que tu marido, vas a seguir respetándolo, igual que Yahweh te está diciendo que lo respetes. Amada Jot, amado Ají, volveos a la Torá. No os volváis al mundo y a sus modas, porque lo que hay en el mundo es una contienda entre el hombre y la mujer. Hay una lucha continua entre el hombre y la mujer, y en nosotros, los Benei Israel, no existe esa contienda. Así que, mujeres, no podéis ser pastoras, no podéis ser moret, no podéis ser roed, podéis ser Benei Israel, hijas de Israel, Benei de Yahweh, hijas de Yahweh, pero en vuestro propio rol. Si hacemos estas cosas, nuestro camino será más liviano. Y aunque la mayoría del mundo no esté de acuerdo, a nosotros lo único que nos importa es hacer la voluntad de Yahweh. Y eso es lo que vamos a hacer, amadas Ajot y amados Ajín. Vamos a demostrar al mundo, vamos a hacer luz al mundo y vamos a hacer luz en nuestra obediencia. No permitamos que las hermanas o los hermanos que lo permiten sigan infringiendo la Torá y sigan haciendo todo lo contrario, viviendo un camino de desobediencia. Es Yahweh quien nos ha dado estas normas, es Yahweh quien nos ha dado este camino y la forma en que debemos caminar. Y Él es nuestro Creador, nuestro Elohe, nuestro Abba,
que desea nada más y nada menos que nuestra felicidad. Sean ustedes bendecidos, amados aquí, en el glorioso nombre de nuestro amado Yahshua HaMashiach.